Yo espero a que... Ahora está. ¿Sí? Bien. Pues muchas gracias, muy buenos días. Una vez más aquí con la cultura. Como veis, la cultura durante este verano no hace más que darnos alegrías y propuestas en todos nuestros pueblos. Y hoy, que me acompañan aquí Manuel González, director de la Feria del Teatro de Castilla y León, el secretario general de Cultura, y dos compañías que nos quieren acompañar hoy, el Avispero Producciones y Teatro del Agua, para presentaros el motivo de esta convocatoria, que es la participación de Extremadura en la 28ª edición de la Feria del Teatro de Castilla y León, que celebraremos desde el 26 al 30 de agosto en Ciudad Rodrigo. Como saben, la Junta de Extremadura ha sido aliada de la feria desde el inicio, desde la primera edición, y hace ya casi 3 décadas. Esta feria, sin duda, es uno de los principales mercados escénicos del occidente peninsular y uno de los encuentros más importantes del calendario nacional de las artes escénicas. Un espacio de exhibición y de intercambio profesional que ofrece visibilidad, oportunidades de gira y alianzas en las compañías. Este año nuestra región estará representada por 4 compañías seleccionadas para actuar con un total de 6 funciones, que presentarán montajes multidisciplinares que abarcan desde el teatro, el clown y la danza. Creaciones que ponen en valor el talento, la diversidad y el compromiso del sector escénico extremeño con la excelencia. Estas compañías que van a representarnos son el Avispero Producciones, que llevará su espectáculo All My Enemies, una propuesta de teatro multidisciplinar; Asaco Producciones, que llevará a las calles de Ciudad Rodrigo su montaje itinerante de Very Big Pulga; Carlin Danza Teatro, con su montaje titulado Y Fuimos Héroes, donde se entrelaza el teatro y la danza; y, por último, el Teatro del Agua, que representará La Huella, una obra íntima y poética que reflexiona sobre la memoria. Cabe destacar también que tanto el Avispero Producciones como el Teatro del Agua participan por primera vez en esta feria y tendrán, por tanto, la oportunidad de representar 2 veces su montaje, lo cual se alinea con la voluntad que tenemos de abrir paso a nuevas voces. Además, una veintena de profesionales de nuestra región ya se han acreditado en esta edición, principalmente programadores culturales y representantes de las empresas de distribución. A través del Centro de Artes Escénicas y de la Música de Extremadura, de esta consejería, hemos mantenido una colaboración estrecha y estable que ha beneficiado al sector escénico extremeño, impulsando y facilitando su participación en uno de los eventos más importantes del calendario teatral ibérico. La presencia de Extremadura en esta feria forma parte de una estrategia más amplia para impulsar la proyección exterior de nuestras compañías. Desde la Junta de Extremadura seguiremos apostando por las artes escénicas como motor de desarrollo cultural y económico y seguiremos acompañando a las compañías en cada paso. Confiamos en que esta nueva edición de la Feria de Teatro sea una excelente oportunidad para mostrar lo mejor de nuestras artes escénicas, estrechar lazos con otros territorios y seguir construyendo un ecosistema escénico cada vez más sólido. Muchas gracias y cedo la palabra al director de la feria, Manuel González, y después a las compañías. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos y nos sentimos enormemente agradecidos un año más por tener la oportunidad de presentar la Feria de Teatro de Castilla y León, la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo aquí en Mérida, que ya consideramos también parte de nuestra casa, porque, como bien decía la consejera, desde la primera edición el apoyo de la Junta de Extremadura ha sido fundamental para que también las producciones de Extremadura tengan protagonismo en este mercado de artes escénicas que cada año se celebra a finales de agosto en Ciudad Rodrigo. La Feria de Teatro de Castilla y León es una feria multidisciplinar, es una feria generalista. Con esto lo que quiero decir es que se programan espectáculos para todo tipo de públicos, todo tipo de formatos, todo tipo de géneros y disciplinas escénicas. Es una feria muy todoterreno, una feria non-stop en la cual a lo largo de 5 días se representan 43 espectáculos de 43 compañías que son las seleccionadas en esta ocasión y son en total más de 60 funciones. Cada día, cada jornada tenemos de 10 a 12 espectáculos, por eso decía lo de non-stop, con unos perfiles muy distintos porque consideramos que
también los intereses de los profesionales que acuden a Ciudad Rodrigo cada año pues son diferentes y tenemos que mostrar una variedad importante. En este sentido, también cabe destacar que la selección que hacemos habitualmente de las compañías extremeñas intentamos que sea diversa, que sea variada. En esta ocasión, de las compañías que mencionaba la consejera anteriormente, nos encontramos con que hay un espectáculo que es de teatro clown, circo, que es itinerante, de artes de calle, el de Asaco Teatro, que es una coproducción también con Circo Sicario, un espectáculo de teatro de sala, de teatro de texto, contemporáneo, muy poético, que aborda el tema del bullying, como es el de Si fuéramos héroes, de la compañía Carlic Danza Teatro, en coproducción con La Nave de Duende, que sabemos que son las dos matrices de la misma empresa. Y luego tenemos también dos espectáculos de teatro de texto, de teatro de corte contemporáneo, que están representados, como es el trabajo de La Huella y el trabajo de Teatro del Agua, La Huella del Teatro de Agua y el trabajo del Avispero Producciones, que no me voy a extender, no los voy a explicar porque así los podéis contar vosotros, pero sí lo que buscamos es que sea también diversos públicos, diversos formatos, diversos perfiles de profesionales que puedan tener interés en estos trabajos. En esta ocasión hemos hecho una selección de espectáculos de producciones extremeñas entre casi 50 espectáculos, casi 50 propuestas de compañías procedentes de esta comunidad. Para nosotros Extremadura es muy importante porque la Feria de Teatro, si bien tiene representación en esta ocasión de compañías de 13 comunidades autónomas diferentes y de Portugal, toda la programación internacional llevamos ya varios años que la centramos y la focalizamos exclusivamente en espectáculos de Portugal, pues digo que si bien es una feria donde nos nutrimos de compañías de distintos puntos del país, el objetivo primordial son las producciones del occidente peninsular. En este sentido, Castilla y León, que tiene un 33% de la programación, Extremadura, que viene a ser un 10% de la programación, Portugal, Galicia, pues bueno, pues componen un poco el cuerpo principal de la programación que se selecciona cada edición. El trabajo de selección es difícil, el trabajo de selección es complicado y siempre intentamos atender en primer lugar a criterios artísticos y luego influyen otros criterios como puedan ser la novedad del espectáculo, novedad porque sea de recién estreno o estreno, como es el caso de Asaco Producciones que va a estrenar en la feria, novedad por los lenguajes escénicos que manejan o por los contenidos o por la actualidad de los temas que se ponen en escena, como es el caso de la Avispero Producciones. Luego también tenemos en cuestión, a la hora de valorar todo lo que tiene que ver con los formatos, buscar un equilibrio en la programación, los distintos géneros, distintos formatos, las posibilidades de circulación que observamos que pueden tener estos espectáculos, el interés de mercado. La Feria de Teatro, este año hemos recibido 977 propuestas para participar en la misma, de compañías, siendo unas bases de inscripción, las que tenemos en nuestro caso, bastante exigentes y bastante restrictivas. 977 es una barbaridad de producciones y os puedo decir que son casi un centenar menos que el año pasado, pero siguen siendo una barbaridad. Pero sabemos que la feria funciona en su faceta de mercado porque hay un enorme interés tanto de las compañías por presentar allí sus espectáculos como por parte de los profesionales por asistir en agosto a ver estos espectáculos. Los estudios que realizamos tanto con compañías como con promovedores cada año nos revelan que la feria está cumpliendo este fin de mercado. El año pasado, en un estudio, un análisis que hicimos al cabo de 4 meses de ser presentados los espectáculos en Ciudad Rodrigo, observamos que 9 de cada 10 compañías habían cerrado contrataciones a partir de su participación en la Feria de Teatro. Eso quiere decir que en un periodo tan corto como son 4 meses, solo en caché se había tenido un impacto de más de 600.000 euros. El impacto global que tiene la feria en la localidad es un impacto que supera los 3 millones de euros, porque gracias a que tenemos este mercado escénico en Ciudad Rodrigo, que es un entorno monumental, patrimonial, pues se construyen otras dinámicas socioeducativas, socioculturales, socioeconómicas y, bueno, pues gracias a tener este mercado tenemos también un festival, una fiesta de artes escénicas que es muy importante para todo el territorio. Y no voy a profundizar más porque creo que los protagonistas son las producciones de Extremadura que van a estar presentes en la Feria de Teatro, pero sí quedo a vuestra disposición para cualquier duda, curiosidad o sugerencia. Hola, buenos días. Soy Francisco Blanco y vengo en representación de Teatro del Agua y, bueno, deciros que vamos a estar con La Huella en la Feria de Ciudad Rodrigo. Es un inmenso honor para nosotros haber sido seleccionados. Ya nos quedamos en puertas el año pasado, según nos comentan.
Y bueno, yo he estado varias veces como actor con otras compañías, he tenido la gran suerte de vivir el enorme ambiente de magia teatral que hay en Ciudad Rodrigo, y este año tengo especial ilusión porque estoy por primera vez con mi compañía, con Teatro del Agua, una compañía que apuesta por el teatro de texto, por el actor, por la limpieza, por la emoción sin artificios. En este sentido, nosotros presentamos La Huella, que es un thriller policíaco, psicológico, que presenta un duelo de dos personajes, dos actores. En escena estoy con mi compañero y hermano teatral Esteban García Ballesteros, que nos batimos en duelo pues, para hablar y hacer una reflexión sobre el poder, sobre las emociones y, en definitiva, sobre las apariencias, poniendo en tela de juicio en este universo o metaverso que nos está tocando vivir ahora el peligro de las apariencias, ¿no? Dar las gracias a la feria y a su dirección de Ciudad Rodrigo por habernos seleccionado, por contar con nosotros. La enhorabuena también al resto de compañías seleccionadas y a la Junta de Extremadura por seguir apostando por el sector de las artes escénicas en Extremadura, por darnos un punto, posibilitarnos tener un escaparate donde va a haber un encuentro con programadores, con otras compañías, donde vamos a darnos cuenta de lo que hay en el mundo escénico a nivel nacional, y esperemos que esto sea un punto de lanzamiento que nos lleve a otros lugares, a otros teatros y a otras comunidades. Muchísimas gracias y nada, viva la feria y viva el teatro. Buenos días. Nosotros, en nombre del Avispero Producciones, Isabel Martín y Simón Ferrero, reiteramos suscribimos todo lo que ha dicho el compañero Francisco y agradecer, por supuesto, a la Consejería de Cultura, a la Feria de Ciudad Rodrigo, con la que nos hemos criado viendo cosas, y es un orgullo pues poder entrar a participar como productora con nuestro espectáculo. Nuestro espectáculo es All My Enemies, es un thriller social que trata con una textura, con un tratamiento cinematográfico, el tema de la masificación turística en un entorno de la manipulación mediática de los medios de comunicación. Es todo parte de una premisa aparentemente inocente, pero al final todo se va complicando, por eso lo de thriller. Realmente la incorporación o la línea de trabajo que llevamos en el Avispero Producciones es contemporánea, de investigación y bueno, pues, de trabajo con cámaras en directo, con pues lo que le llamamos ahora multidisciplinar, y estamos encantados de poder participar. Lo realizaremos en el espacio Alfecir, Alfecir, el 26 de agosto a las 9 de la noche, y estamos deseando pues poder compartirlo y sobre todo agradecer la oportunidad que se le dan a las compañías extremeñas, porque el teatro, además de representar las historias que hacemos locales de los extremeños y poder compartirlos con nuestros primos hermanos, porque llevamos toda la vida compartiendo estas ferias, sobre todo es la oportunidad de negocio que supone también para las empresas y para las productoras de teatro de establecer nexos que amplíen el tejido empresarial y que podamos llegar a exportaciones pues fuera de Extremadura para poder ampliar pues nuestros márgenes, porque al fin de cuentas todo se reduce sobre todo a que haya más público que vea nuestros espectáculos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. No sé si tienen alguna pregunta. Manuel ya sabe, porque siempre la feria de teatro se ve hacia dónde va. Yo recuerdo, hay veces que antes de, o sea, cuando parecía que había menos crisis, decía, bueno, ahora ya hay más propuestas con 10 actores en el escenario, luego había propuestas con 2 actores nada más, lo que cabía en la furgoneta. Entonces, ¿qué se observa? Porque yo sí que estoy viendo que a lo mejor
compañías de teatro tienen más en cuenta la inclusión de distintos tipos de cuerpos, personas, por ejemplo, en silla de ruedas que están participando en espectáculos de danza. No sé si habéis observado hacia dónde van las cosas. Bueno, sí, la verdad es que el hecho de tener que visionar todos los años cerca de 1000 espectáculos, muchos de ellos podemos visionar en vivo, otros los tenemos que ver en vídeo, en grabaciones, pues sí te da una impronta, ¿no? Una sensación. Sin hacer un estudio exacto cualitativo, sí es cierto que podríamos decir que hemos observado que hay una diversificación en cuanto a los contenidos. Es decir, a lo mejor hace 4 o 5 años pues estaba, no se me entienda mal, pero estaba de moda hablar de violencia de género o estaba de moda hablar de, no sé, emigración. Bueno, pues este año sí encontramos que hay muchísimos espectáculos con mucha carga social, pero que abarca un cuestionamiento de la sociedad muy amplio, desde la turistificación, como decíamos ahora, tema de la migración, tema de memoria histórica, tema de salud. Está muy presente cada vez más también la preocupación por los mayores, por la vida en soledad, por la memoria, por la salud mental está muy presente en los espectáculos que se están produciendo. Tenemos algún espectáculo que aborda estas temáticas, la identidad sexual. Cuando hablábamos antes de los cuerpos, ahí, por ejemplo, se va a presentar el espectáculo Disforia de María Gorizelaya, de Histrión Teatro, que bueno, pues que es una apuesta decidida por un trabajo unipersonal de la Feria de Teatro. Y luego, en cuanto a géneros, formatos, pues vemos que hay mucha diversidad. Sí es cierto que después de unos años muy duros en los que las compañías todas se vieron obligadas a reducir elencos, y porque es muy difícil luego mover esos espectáculos, no porque las compañeras no quieran producir un trabajo con 6 actores, 8 en escena, sino porque luego cómo mueves todo eso, ¿no? Porque es difícilmente sostenible. Y es cierto que los costes de vida de los últimos 2 años se han incrementado muchísimo y se nota a la hora del número de actores y todo esto, pero sí es cierto que, por ejemplo, sí hay un perfil de espectáculos que hemos notado como una cierta recuperación o una cierta vuelta atrás, en el mejor de los sentidos, que son los espectáculos de artes de calle, espectáculos de teatro de medio gran formato, de teatro a lo mejor itinerante, que durante mucho tiempo, o por lo menos a la feria, no se nos presentaban esos trabajos que son 8, 10, 12 actores, que muchas veces son difíciles de contratar, porque ahí estamos hablando ya de unos presupuestos muy altos, pero que sin embargo este año sí hemos tenido un importante número de espectáculos de estas características. No es el caso de Asaco Producciones, que son 3 actores en el trabajo, pero bueno, estamos hablando en general, la sensación en general. Y de hecho, por ejemplo, ha habido veces que hemos tenido dificultades para programar espectáculos de teatro itinerante, espectáculos de calle itinerancia, y este año tenemos 4 espectáculos de esas características, que es un formato que nos interesa mucho por 2 motivos. Uno, porque tenemos mucho público, y el público te abarrota, y en la calle sobre todo, si no ve, pues se aburre y se frustra. Y entonces, bueno, pues si el espectáculo se va moviendo por distintos sitios, puedes absorber más público, y por otro lado nos permite mostrar la localidad desde distintos puntos de vista y en distintos lugares, porque son las artes escénicas asociadas al patrimonio, que bueno, que eso es algo que bien conocéis aquí en Mérida, mejor que en ningún otro sitio. ¿Alguna pregunta más? ¿Para quién? Sí, yo quería preguntar, no sé cuál, porque es un poco de todo el sector, no sé quién sería el más adecuado para responder. Me gustaría saber, no sé si a lo mejor Manuel, que es el que lleva 28 años al frente del festival, ¿cómo ha cambiado ese público? Y se lo digo sobre todo en relación al nuevo público, a ese público adolescente joven, que ha pasado de lo analógico a lo digital. Parece que están metidos 24/7 en el mundo digital y todo lo que suena analógico, aunque también le llama la atención, pero parece que cuesta un poco más que a los que venimos del mundo digital y del mundo analógico y nos hemos criado en el mundo analógico. Nosotros hemos observado, por ejemplo, que las compañías, para intentar llegar a otros públicos o a públicos que no eran los habituales, han incorporado muchos procedimientos o muchas técnicas vinculadas a las nuevas tecnologías, a los espectáculos, espectáculos participativos, espectáculos inmersivos. Bueno, que sí hay una preocupación por parte del sector creativo. En cuanto al público, ¿qué es lo que nosotros hemos observado por nuestra experiencia? Pues una cuestión que es muy simple, pero que también es muy significativa: la capacidad de atención de los espectadores. Antes era muy habitual que un espectador estaba en una obra de teatro que duraba 1 hora y media, duraba 2 horas y aguantaba,
y la disfrutaba sin ningún problema. Las compañías hacían producciones de hora y media, de 2 horas, hacías descanso entre actos y era muy frecuente. Ya no existen. Espectáculos con una duración superior a 80 minutos ya no son tan habituales. Y también el público ya no está tan habituado a estar tanto tiempo disfrutando de un espectáculo, que luego el espectáculo sí funciona y conecta, porque las artes escénicas sobre todo es comunicación, pues si hay conexión, estás 1, 2, el tiempo que sea, pero lo habitual es que el público se canse antes. ¿Por qué? Porque ahora está acostumbrado, estamos habituados, pues estamos en una época visual, muy televisiva, de venga a cambiar, y ahora todo rápido. Y por ejemplo, la gente que también dentro de la Feria de Teatro tenemos un apartado socioeducativo muy importante y una labor pedagógica que hacemos de promoción de las artes escénicas con niños y niñas desde los orígenes de la feria, en el programa Divierte Teatro, los programas de escuela de espectadores que desarrollamos durante todo el año. Hemos notado clarísimamente cómo la capacidad de atención de los niños, de las niñas, se reduce. Entonces tienes que estar alternando estímulos con mucha mayor frecuencia, ¿no? Entonces, bueno, pues la capacidad de atención vemos que es algo que ha influido mucho en las conductas, en los hábitos del público y condiciona también las producciones en cuanto a la duración de los propios espectáculos. Eso sí lo tenemos, es algo que, bueno, no se ha hecho un estudio por la Universidad de Massachusetts, pero la Universidad de Mirauriga creo que lo podría atestiguar.